el honor que sentimos de tener a Cristina Armella, la doctora escribana argentina. No sé si ustedes, los panelistas y los asistentes, están conscientes. Ella es la primera mujer presidenta de la organización mundial que es la Unión Internacional del Notariado, que recoge ahora 90 países de 5 continentes, que incluye más de 300.000 notarios sirviendo a 2/3 partes del mundo. Y lo que esa organización y su presidenta proyectan tiene un impacto mundial. Y entonces ella ha tenido la amabilidad y la deferencia con nuestra islita. Primero, yo poder decir que me honro con su amistad, y esta isla con poder contar con ella. Y ella ahora ha oído nuestras confesiones y nuestras intimidades más grandes, y el honor de poder oír el comentario que ella tenga para hacernos en este momento. Cristina, adelante, por favor. Muchas gracias, Denis, por tu presentación. Nos une una amistad entrañable por nuestra actividad en la Unión Internacional de hace muchísimos años, no vamos a decir cuántos, pero son muchos, que hemos trabajado denodadamente por nuestros notariados, por el continente americano, y en este momento a mí me toca trabajar para una visión absolutamente global. Con respecto a Puerto Rico, tengo mi corazón muy puesto allí en ese notariado tan pujante y tan hermoso, porque mi actividad docente, hay que ver que yo vengo de la actividad académica y de la actividad docente, y por ejemplo, haber participado y estar participando del dictado de la maestría en Derecho Notarial y Registral allí en Puerto Rico, a mí me ha llenado de orgullo, fue una experiencia inolvidable, y eso tejió lazos muy, muy fuertes, no solamente académicos, sino afectivos, con quienes han participado y están participando, como puede ser también, empecemos por el amigo Nelson, por Manolo, déjame nombrarte cariñosamente, por Pedro, y por Nelson, y por todos quienes me han recibido como que Puerto Rico es mi casa, y así la siento. Cuando empecé, y les quiero hacer un poco de historia, es cierto lo que dice claramente Denis, es una organización internacional, reúne a notariados de 90 a 89 países, tenemos a los 5 continentes presentes. Imagínense ustedes la diferencia que hay en religiones, en definiciones políticas de los países, en las geografías, en el medio ambiente, en lo que puede ser el desarrollo cultural, étnico, pero sin embargo en todos ellos hay un común denominador, que son los notarios de tipo latino. Y Puerto Rico tiene una experiencia maravillosa, porque sostiene un notariado, o sea, de lo que podemos advertir de estas exposiciones, que Denis dice, son nuestras exposiciones que nos dejan prácticamente desnudar nuestra alma para que se sepa cuál es la verdadera instancia que está viviendo Puerto Rico. La verdad es que tienen que pensar que no están solos, que lo que están viviendo ustedes en lo que llaman la isla es una experiencia universal, y que por eso quiero plantear algunos puntos fundamentales. Pero antes de eso, deseo destacar que con esa experiencia bifronte que tienen ustedes, de ser un Estado independiente pero asociado a Estados Unidos con un sistema sajón, y sin embargo están sosteniendo y reconociendo y estudiando y capacitándose en un notariado de tipo latino que sostienen con orgullo, y que vean ustedes que en esta organización internacional que fue creada en 1948, pensemos el escenario mundial de esa época, terminaba la Segunda Guerra Mundial, los derechos universales del hombre, y un 1948 muy significativo en la historia de la humanidad, y ahí estaba la Unión Internacional creándose con Puerto Rico como miembro de esta Unión Internacional. Y yo creo que quizás los más jóvenes no conocen esto, y tienen que sentirse sumamente orgullosos de quienes fueron los antecesores que dieron lugar a esta participación en una institución que lleva 70 y pico de años,
y que luego de 70 y pico de años ha reconocido a una mujer por primera vez en la conducción. Por eso mi rol y mi obligación y mis deberes son mucho más importantes dentro de mi propio entendimiento, porque estoy quizás en un quiebre de la historia del notariado mundial, juntamente con este siglo que ya está corriendo, y con una campaña electoral que hice durante casi un año, por supuesto acompañada por mis más entrañables amigos notarios, y en eso quiero destacar a Denis Martínez Colón, que es nuestro vicepresidente de la Unión Internacional, no es vicepresidente continental, es vicepresidente de la Unión Internacional del Notariado para América del Norte, Central y el Caribe, y es realmente, no nos vamos ahora a sacar brillo, pero ustedes saben a quién tienen en la famosa islita que dice él ser Puerto Rico, que yo creo que es mucho más que eso. Así que dentro de este panorama internacional, lo que a mí me ha permitido es conocer claramente qué está pasando en este tiempo de pandemia con la conducta de los notarios, de los gobiernos, etc. Y para diferenciar 2 o 3 temas, porque esto sería muy extenso de desarrollar, lo primero que quiero es plantear cuál fue la reacción de nuestros gobiernos y de los gobiernos de todos los estados con respecto al notariado, cómo se está manejando el notariado en esta pandemia, y en tercer lugar las tecnologías. Lo que podemos advertir desde que inició en Asia este movimiento o esta pandemia que se fue extendiendo a Europa y América, la verdad es que todos los notariados han padecido prácticamente las mismas circunstancias. Esto es el aislamiento, y dentro del aislamiento un derrumbe de las economías locales. Y el aislamiento ha permitido definitivamente alcanzar otras metodologías de comunicación. Yo recuerdo que cuando trabajaba mi campaña electoral, aposté fuertemente, tuve que competir con otros 2 colegas, uno de México y otro de Colombia, por esta alternancia de América, y yo estaba segura y estaba convencida que teníamos que apostar a las nuevas tecnologías. Y eso fue, entre las nuevas tecnologías y la capacitación, fueron los 2 pilares fundamentales de mi plan de gobierno. Y este plan de gobierno hoy lo veo absolutamente cristalizado por la utilización de las nuevas tecnologías, no solamente en la Unión Internacional, sino también en el juego que tienen que desarrollar los notariados en sí mismos. Y fíjense ustedes que cuando yo hablaba de nuevas tecnologías para la Unión Internacional como institución internacional, comentaba que era una herramienta de comunicación, de difusión y de capacitación. Y esto lo tenemos que advertir claramente, porque hoy estamos en un hecho histórico, participando todos nosotros, y yo esto lo remarco muchísimo, porque no nos damos cuenta de lo que, yo creo que valoramos las cosas cuando no las tenemos, y cuando las tenemos no le damos realmente el valor que tienen. O sea, nosotros quizás no valorábamos la libertad de transitar, y nos subíamos a los aviones y estábamos dentro de 12 o 18 horas en el otro lado del mundo. Y eso para nosotros era moneda corriente. Y hoy en la Argentina se cumplen 40 días de cuarentena. 40 días de cuarentena y de aislamiento sin poder salir de nuestras casas, salvo excepciones. En consecuencia, esto es lo que decimos, bueno, aprecio mi libertad de transitar cuando no la tengo. Y esto de la utilización de las nuevas tecnologías, nadie apostaba a eso. Nadie apostaba a las nuevas tecnologías por desconocimiento, por franja etaria, por lo que fuese. Pero hoy la Unión tiene difusión, tiene comunicación y tiene capacitación a través de nuevas tecnologías. Y estas son plataformas que estamos generando, y plataformas de capacitación y de difusión, y un sitio web renovado, etc. Y fíjense ustedes que esto de encontrarnos a 9 panelistas, aún con una participante no nacional, no extranjera, no nacional, y en tiempo real, y estar siendo en esta primera oportunidad asistiendo a más de 300 personas, ¿cómo y qué esfuerzo hubiese significado hacerlo de forma presencial? Entonces tenemos que valorar esta herramienta. Por supuesto que nada
puede superar la presencia humana en el sentido de poder estar juntos. Y eso hacemos votos para que algún día, más allá o más acá, podamos hacerlo nuevamente. Pero entre tanto, tenemos que pensar qué nos dejó esta pandemia o qué nos deja esta pandemia. Y la verdad que dentro de lo que es mi función puntual como presidente de la Unión Internacional del Notariado, lo que me deja es la enorme posibilidad y la oportunidad para que todos juntos, frente al aislamiento, podamos aprender a utilizar las nuevas tecnologías a estos fines. No estoy hablando todavía del documento notarial, a estos fines. Y posibilitar la capacitación de esta manera es una herramienta invalorable, porque tenemos solamente esta demostración de lo que es Puerto Rico hoy, con estos panelistas que son de excelencia, que están representando a los ámbitos más importantes de lo que sostiene la seguridad jurídica de cualquier país y aún que hace sustentable la economía. Fíjense ustedes que tienen a los notarios con su colegio que los organiza, tienen al sistema de fiscalización, al registro y claramente a focos de poder económico como son los temas bancarios. Y todos estos unidos en una palabra común y advirtiendo cuáles son las necesidades de esta época. Y esto lo estamos permitiendo a través de la tecnología y de una plataforma, que en este caso sea segura o no segura, pero sirve a los fines, que es comunicarnos, capacitarnos y estar juntos. Ahora, esta es una cuestión, y esta es la bandera que llevé a la Unión, y definitivamente si me dicen, hace muy poquito me dijeron, tu presidenta, estás bailando con la más fea, como se dice habitualmente, porque te llegó una presidencia en época de pandemia. Y como yo soy muy entusiasta, respondí, estoy bailando con el más lindo, diría yo, por una cuestión de género, porque esta pandemia a mí y a mi institución y a la institución le ha dado la oportunidad de obligadamente utilizar las nuevas tecnologías. Y estamos realizando visitas virtuales a todos los notariados. Y visité por primera vez en Europa el notariado de Andorra, un país muy pequeñito, con un notariado integrado nada más que por 3 notarios, con posibilidades de llegar a 5 notarios, estando presente el vicepresidente para Europa y el presidente de la Comisión de Asuntos Europeos. Y esa reunión fue preciosa, y la estamos replicando ya en África y en América lo hacemos habitualmente. Entonces esa es nueva tecnología al servicio justamente de las instituciones y de estar juntos y de trabajar juntos. Pero ahora merece 2 palabras el tema de las nuevas tecnologías vinculadas al documento notarial. Y para llegar a una respuesta sólida con respecto a por lo menos a este planteamiento, es que tenemos que partir de decisiones muy sólidas. Primero y principal, debemos estar atendiendo a las nuevas tecnologías, eso obviamente que es así. Pero además lo que tenemos que plantear es que estas nuevas tecnologías son nada más que una herramienta para el ejercicio del notariado, que nunca las nuevas tecnologías pueden pensarse como una situación que pueda indudablemente estar sustituyendo al notario, ni mucho menos. Eso es prácticamente imposible que esto suceda, porque todo el valor agregado que le pone el notario a este documento notarial, que ustedes lo han dicho con tanta certeza, con las explicaciones que han dado desde Denis y de Pedro y de Mario, y que han hablado tan claramente de lo que son los valores del documento notarial y de la necesidad indudable de que contar con nuevas herramientas, pero este es el principio fundamental, o sea, hacia dónde tenemos que caminar, y nuestra meta para caminar en este sentido es nada más ni menos que llegar a utilizar las nuevas herramientas tecnológicas, que ya no son tan nuevas, con respecto a un ejercicio notarial que garantice los mismos principios y fundamentos del notariado latino y que den como resultado último la confección de un documento, independientemente del soporte, si fuese papel o digital o virtual o electrónico, pero con las mismas garantías de circulabilidad, de seguridad jurídica que ya han hablado tan maravillosamente.
Pero para llegar a esa finalidad, o sea, nosotros caminamos y debemos todos nuestros esfuerzos enrolarlos hacia esa meta. Y a veces cuando me opongo a la utilización de plataformas no seguras, y esto estalló últimamente con la utilización de las videoconferencias, creen algunos que me opongo a las nuevas tecnologías. No, muy en contrario, si yo basé mi campaña electoral en esto, o sea, es como que no me comprenden o no me entienden o no han visto mi plan de gobierno. Pero sin embargo tenemos que estar muy atentos a que sea esta pandemia la que nos esté involucrando, empujando sin ton ni son hacia una respuesta no segura. Y la utilización de las videoconferencias por plataformas no seguras van a dar problemas y muchos problemas en el futuro. Y van a llevar al fraude y a errar en la individualización de los requirentes y de los otorgantes, y van a dar también pie a que ciertas cuestiones sean aprovechadas por personas que quieren delinquir a través de esto, y el notariado se va a ver involucrado en respuestas documentales no queridas y en problemas que van a tener lugar a la judicialización en el momento en que nosotros sostenemos y estamos realmente garantizando la no judicialización de los temas que pasan a través de una justicia preventiva cuando el notario interviene. En consecuencia, yo creo que el camino está marcado, que lo que decía Pedro es exacto, que estamos teniendo que necesitar la informatización tanto de nuestras comunidades, o sea, ¿de qué vale que podamos utilizar una plataforma si tenemos un interlocutor que no tiene internet, que no tiene buena conexión, que no está capacitado para poder utilizar una firma digital, ni la tiene? Entonces hay que ir, como digo yo, paso a paso. El camino está marcado, ya sabemos por dónde tenemos que caminar, no es que estamos a tientas en la oscuridad. Sabemos que las nuevas tecnologías llegaron para utilizarlas. Estos mecanismos, ¿quién había pensado antes en sustituir una cátedra presencial? Yo recuerdo cuando con Denis fuimos hace tantísimos años y él organizaba esos cursos, y que me acuerdo puntualmente que mi tema fue cesión de derechos hereditarios, y que además en reuniones de la Comisión de Asuntos Americanos hemos hecho hasta algún crucero notarial, donde además di clases en el crucero notarial. O sea, ¿a quién puede negar? Pero hoy la cátedra se da a través de este medio, y podemos llegar a muchísimas más personas en muchos otros países, y esto también en la Argentina, en la capacitación de grado y de posgrado, y aún de primario y secundario, está llegando para quedarse. En consecuencia, esto es lo rico. Cuando me dicen, ¿qué te dio esta presidencia y qué te dio esta pandemia? Bueno, dentro del gran dolor que uno siente por la pérdida de las vidas humanas, también hay que sacar lo positivo, porque a veces hay que sufrir para evolucionar en muchos sentidos. Y la verdad es que la posibilidad de llegar a la utilización de estas metodologías, la utilización de estas metodologías claramente para capacitar o para llegar a un documento notarial que sea cumplidor de todas las características del notariado de tipo latino, es para nosotros un desafío, pero se puede transitar. Pero para transitarlo se necesita, primero, mucha inversión. Y esta inversión en tecnología y en plataformas seguras deben los propios gobiernos estar apoyando a estas tecnologías en forma segura. Y si no, tendrán que hacerlo los cuerpos notariales. Pero la verdad es que las plataformas seguras deben ser manejadas por los propios notarios. Y esto es un punto inicial determinante. Y lo segundo es tener una legislación que vaya acompañando esto, una legislación interna del país, no apresurada, no sin bases científicas, sino claramente determinando el valor que tiene una firma digital, una firma electrónica avanzada. ¿Qué valor jurídico tiene? De esto se trata. No es el solo hecho de utilizar una firma digital porque me queda cómodo. No es el hecho de firmar electrónicamente un documento porque no me puedo estar juntando con el otro. Es decir, definitivamente el valor que tiene esa herramienta tecnológica en manos del notariado.
Y esta firma digital o electrónica avanzada, etcétera, necesita de una legislación de soporte que le dé el valor jurídico que tiene, con las limitaciones que tiene, con las seguridades que tiene que reunir, para que luego, utilizada en un documento electrónico, remoto o no remoto, con presencia o sin presencia, tenga esa virtualidad de la eficacia probatoria, de que nadie pueda venir a impugnarlo por el fraude, por la simulación, porque el requirente no era ese requirente y era otro. Entonces todos nosotros sabemos los valores de un documento notarial inimpugnable. Entonces eso es lo que hay que lograr. Pero como les decía, se necesita primero apoyo económico para el desarrollo tecnológico y después se necesita mucha capacitación. Y la capacitación no viene solamente de la mano del notario, viene también de la comunidad y viene de los centros que necesitan la economía y el poder, o sea, los bancos, el Estado mismo. Todos, si caminamos juntos hacia la famosa despapelización, no es un camino de hoy para mañana. El notariado, que puede ser ejemplo en esto, son los notariados europeos, como bien dijo Pedro, y tenés un notariado español donde convive el documento electrónico con el documento papel. Y los españoles, teniendo más de 10 años esta conformación de cualquiera de las dos facciones, han utilizado siempre el soporte papel. Y ahora, en esta pandemia y en este aislamiento, han dicho, bueno, voy a la videoconferencia, pero una videoconferencia en una plataforma segura que maneja el propio notariado español. Y cuando a mí me hablan que en épocas de pandemia están determinando un testamento por videoconferencia, a mí me conmueve mis estructuras mentales, pero como lo escuchamos a Alfonso Caballé, y dice, bueno, tampoco tenemos tantos requerimientos, esto es muy nuevo, se utiliza durante la pandemia, y veremos cómo resulta. Pero ya tienen toda una historia, tienen 15 años, 20 años trabajando en esto. Entonces yo creo que si bien nosotros podemos trabajar abrevando de esa información y acotando tiempos, no se puede ir a una ley como la que ustedes le pretenden, y no con esto quiero decir más que una opinión que es personal, y no quiero que se genere una injerencia en la legislación y en un país tan hermano como Puerto Rico, pero sí hago desde la Unión Internacional una advertencia a los legisladores, una advertencia a la gobernadora y mismo al Poder Judicial, que va a tener que calificar esto judicialmente cuando haya conflicto, que creo que hay que detenerse un minuto, plantear realmente si una legislación de esta forma o de esta entidad tiene detrás un soporte técnico y un soporte de plataforma segura donde se puede implementar esta legislación. Porque si no, como dije en alguna oportunidad, empezaron por el final. Y lo que pasa es que falta la mitad y falta el inicio. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera puedo tener esta legislación que podremos decir que es de avanzada, que es necesaria, que la videoconferencia y la plataforma electrónica, todo esto ya lo sabemos, pero el problema es el resultado final, y el resultado final sin una plataforma que sea una plataforma segura. Y tener una plataforma segura, manejada por los propios colegios notariales, implica una evolución técnica o tecnológica y una capacitación en paralelo de todos los notarios y aún de la propia comunidad, porque es muy fácil tener una firma digital con un token, y es muy fácil darle ese token a cualquiera. Y entonces con el token estoy identificando la suscripción de un documento a través de una firma digital, y yo no sé si la está utilizando la misma persona que me está diciendo que es el titular de esa firma digital. Entonces siempre se va a necesitar ese notario, el notario que le dé todas las calidades documentales de las cuales ustedes hablaron maravillosamente. Entonces yo, para redondear la idea, soy una entusiasta de las nuevas tecnologías. Tengo grupos de estudio en la Universidad Notarial Argentina que presido, que hace años que están estudiando el tema de las nuevas tecnologías. Hay grupos de estudio en las comisiones de la Unión Internacional, hay un grupo de estudio central, intercontinental, grupos de trabajo en la Unión.
Y sin embargo, las definiciones que se han logrado hasta ahora, después de muchas discusiones y de muchos años de estudio, marcan esto como el camino que tenemos que transitar y el resultado que tenemos que llegar. Las nuevas tecnologías como herramientas del ejercicio del notariado, que no van a sustituir al notario en el resultado último de una escritura pública, sea en soporte papel o digital, pero que sea realmente el reservorio de todos los principios y fundamentos del notariado latino. Y hacia ahí vamos, y los acompañamos en este proceso, pero ejemplos legislativos como el que están ustedes padeciendo en este momento, les van a traer más inconvenientes que beneficios. Y tal es así que cuando pensemos en otras legislaciones, porque hoy todo se replica rápidamente, y estamos viendo la legislación de Quebec, con la cual tuvimos un encuentro virtual con el presidente del notario de Quebec, y que explicó el sistema, y cuando yo le hablaba de una plataforma no segura, me decía, bueno, esto es lo que tenemos, pero solamente esa legislación y esa práctica es aplicable solamente en tiempo de pandemia. No sabemos cuánto, pero solamente en tiempo de pandemia. Y para terminar, luego de dejarles esta expresión y que me hagan alguna pregunta, quiero hablarle a Sara, porque Sara es más joven, y Sara son las generaciones por las cuales nosotros trabajamos. Y me enternece, realmente me enternece su preocupación, porque es la preocupación de los jóvenes, y es la preocupación de decir qué hago si el ejercicio del notariado es mi medio de vida, y qué hago durante esta pandemia. Y lo único que te puedo decir, Sara, es que no estás sola. La experiencia que están viviendo ustedes como notarios que le dicen, bueno, notarios que particulares o notarios que están más vinculados a las cuestiones no bancarias o económicas, etcétera, es el notariado de base, es el notariado que conforman nuestros notariados. Lo único que les digo es que estamos en tiempos muy difíciles, y es el momento donde más tenemos que fortalecer nuestro espíritu, y más tenemos que luchar por un ejercicio funcional cada vez de mayor calidad por capacitación, por conocimiento científico, de mayor calidad por normas deontológicas, de mayor calidad por esta energía que tenemos que tener, por esta vocación que es pasión en todo el notariado. Pero vamos a salir de esto. El notariado de Puerto Rico tiene una conformación maravillosa, tiene instituciones espléndidas, tiene un colegio magnífico con dirigentes humanos maravillosos, y tienen un sistema jurídico con el registro, con la fiscalización, etcétera, que por lo menos hay una estructura fuerte. Han pasado situaciones tremendas, porque huracanes y terremotos no son poca cosa. Y bueno, y llegó la frutilla de la torta, con una pandemia, con un virus universal. Muchos jóvenes de mi país están sintiendo lo mismo, muchísimos, pero nosotros los apuntalamos desde lo moral, algunos se los apuntalan desde lo económico, muy pocas experiencias de esta naturaleza, pero de a poco vamos a tener que sobrellevar esto. El aislamiento dio como resultado toques de quedas en muchos países, y el aislamiento dio como resultado cerrar las notarías, pero sin embargo las notarías trabajan con turnos predispuestos, o sea, el turno hoy por hoy es un elemento de actividad acotada que tiene bastante que ver con continuar con la inmediación, y por supuesto continuar con la inmediación en casos excepcionales y por turnos que se replican en muchísimos países, en los europeos también, es la cuestión clara de permitir la posibilidad de la inmediación en cumplimiento de todas las normas de sanidad, que todos los países las conocemos y son las mismas para todos. Entonces, la cuestión es que el servicio reconocido como esencial, y el notariado en todos nuestros países de la Unión Internacional, han sido reconocidos como servicio esencial. Y entonces, al ser servicio esencial, por más que estamos en aislamiento, se permite la comunicación y la actividad en temas esenciales, excepcionales, que son impostergables, de fuerza mayor, y aún para las actividades que van abriendo su posibilidad de actuar con complementariedad. O sea que de a poquito
y pasando de el pico de pandemia, como se llame, se llama las notarías atienden con turnos, con todas las medidas de seguridad. Así que de a poco se va a ir curando todo esto y creo que del aislamiento tenemos que sacar esto que llamamos la gran enseñanza. Y también el aislamiento es un momento de oportunidad y tenemos que saber calificar esta oportunidad y tenemos que poder hacer para el futuro lo mejor que podamos, y esto nos sirve de experiencia. Ya no nos va a tomar otra pandemia, y cuando venga otra pandemia, Dios no quiera que nunca, ya vamos a tener las respuestas no solamente médicas, de comportamiento, sino también notariales, porque esta etapa es de aprendizaje, y es de enseñanza, y es de inteligencia, Entonces, siendo inteligentes, vamos hacia este nuevo desafío que son las nuevas tecnologías o una escritura pública en un soporte diferente del papel y en una inmediación que se va a leer de otra manera, pero seguro, con metodologías seguras y siempre poniéndonos en la mira los principios fundamentales del notariado latino, que por algo preclaros hombres de 1948 los enunciaron y se mantienen hasta hoy casi intactos, y no por eso somos una institución medieval, ni mucho menos. Estamos totalmente situados en este siglo XXI. Así que no sé si Vilmarili tiene alguna pregunta, pero este es mi mensaje. Yo les agradezco inmensamente que me hayan podido dar esta oportunidad de acompañarlos, de enriquecerme enormemente con lo que les está pasando, pero decirles lo que les está pasando no es novedoso. Lo que les está pasando pasa en Argentina, en México, en Perú, en todos nuestros países y mucho más en Europa, desgraciadamente mucho peor en Europa y en Asia, donde las pérdidas humanas son tremendamente en un número mucho mayor, tomando solamente los notariados de nuestros países, obviamente de nuestra institución internacional. Tenemos ejemplos mucho peores, y ustedes lo tienen muy cerca en Estados Unidos, pero tomando los países del notariado latino, la verdad es que América del Sur, el Central, el Caribe, todavía no tiene la peor experiencia, gracias a Dios. No está viviendo la peor experiencia, y ojalá que esto no se mantenga de esta manera. No sé, Vilmarili, si tenés alguna pregunta. Muchísimas gracias, Cristina. La verdad que si hubiéramos pensado que íbamos a cerrar con estas dos seres de tanta luz, yo creo que si lo hubiéramos planificado, Denis, no nos hubiera quedado verdaderamente.